Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Nutrición 1. Hoy vamos a estar viendo la parte teórica de proteínas. Más adelante vamos a tener algunas clases donde vamos a ver el enfoque práctico de proteínas, donde vamos a aprender a evaluar la calidad proteica o vamos a conocer cómo se calcula la utilización de las proteínas. Pero hoy nos vamos a dedicar a la parte teórica. Para estudiar este tema tenemos el libro de cabecera, que es el libro de fundamentos de López y Suárez, y también, como siempre, les recomendamos que lean la bibliografía complementaria, que es el libro de Thompson. Así que nada más, vamos a comenzar con este tema que está muy bueno, es muy interesante, por lo menos a mí me gusta, así que espero que les guste y que quede bien claro. Bueno, vamos a empezar a definir un poco qué son las proteínas. Son moléculas complejas, es decir, que son moléculas con un gran tamaño y tienen una estructura compleja. Se encuentran en las células de todos los seres vivos. No solamente las vamos a encontrar en los músculos, porque a veces cuando preguntamos ¿en dónde encontramos las proteínas en nuestro organismo? Capaz que lo primero que se les ocurre es en los músculos. Está muy bien porque los músculos están compuestos principalmente por proteínas, pero también vamos a encontrar en un montón de otros tejidos y de órganos en el cuerpo. También van a estar formados por proteínas y van a tener funciones muy diferentes. También tenemos enzimas que son proteínas, tenemos hormonas que también son proteínas, anticuerpos, tenemos el colágeno, la elastina, el pelo, las uñas, un montón de proteínas que cumplen diferentes funciones. Bueno, ¿y cómo van a estar conformadas? ¿Cómo se forma esta estructura tan compleja de las proteínas? Se va a formar a partir de unas pequeñas estructuras que se llaman aminoácidos. Siempre hacemos como una analogía, podríamos decir que una proteína es como un gran edificio y los ladrillos que construyen este edificio van a ser los aminoácidos. Tenemos solamente 20 aminoácidos en el cuerpo. Y la diferencia es cómo se van a ordenar, en qué secuencia se van a ordenar y en qué cantidades. Tenemos algunas proteínas que son de gran tamaño y otras son un poco más pequeñas, pero siempre son estos 20 aminoácidos que se van a combinar de diferente manera para producir las miles y miles de proteínas que componen todo el organismo. Vamos a comenzar viendo un poco cómo está conformada, por qué elementos están formadas estas proteínas. Tenemos en primer lugar al carbono, también tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Estos tres elementos siempre van a estar presentes tanto en las proteínas, en los carbohidratos y en los lípidos. Siempre están, son como los principales. Pero ¿qué es lo que caracteriza las proteínas? Que además de estos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, también van a tener nitrógeno. Esto es súper importante y es lo que las diferencia de los carbohidratos y de los lípidos. Se calcula que aproximadamente contienen un 16% de nitrógeno en toda su estructura. También algunas proteínas van a tener una pequeña proporción de azufre, ya que vamos a ver que algunos aminoácidos tienen en su composición azufre, pero es en menor cantidad. Podríamos decir que estos cuatro que ven acá, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los cuatro elementos principales. Bueno, acá tenemos una regla de 3 como para empezar a ir calculando y cómo se pueden hacer estos pasajes. Nosotros dijimos que tenemos 16 gramos de nitrógeno que están contenidos en 100 gramos de proteínas, ¿no? Entonces esto equivale a decir que 1 gramo de nitrógeno está presente o está contenido en 6,25 gramos de proteínas. Estos números que les pongo acá es como para que ya empecemos a ver cuando estamos hablando de gramos de proteínas, cómo lo podemos traducir a gramos de nitrógeno y al revés. Si nosotros sabemos los gramos de nitrógeno de algún alimento, una alimentación, lo tenemos que traducir a gramos de proteínas. Así que este 6,25 va a ser un factor de conversión que nos va a servir más adelante cuando hagamos los ejercicios. Ahora vamos a empezar a analizar un poquito cómo es la estructura química de los aminoácidos. Vamos a ver que los aminoácidos siempre tienen como 5 partes en común, que se repiten en todos. Todos siempre van a tener estas 5 partes. Tenemos en primer lugar en el centro un carbono que se llama carbono alfa. Ven acá en el centro de toda la estructura química. Hacia uno de los lados vamos a tener lo que se denomina grupo amino, que tiene un carácter básico, H2N,
grupo amino porque tiene nitrógeno, el nombre es porque tiene nitrógeno. Hacia el otro lado vamos a tener un grupo carboxilo o carboxílico y este tiene un carácter ácido. Entonces tenemos por un lado básico y ácido, podríamos decir que en definitiva tiene una composición neutra. Luego tenemos hacia arriba un átomo de hidrógeno que está solo, está solito, y hacia abajo tenemos lo que se conoce como grupo radical, cadena lateral o también residuo. Esto en particular es lo que va a diferenciar a un aminoácido de otro. La parte de arriba siempre se va a mantener igual, pero esta parte es lo que va a ir cambiando y lo que le va a otorgar distintas características a los aminoácidos. Es decir, gracias al grupo R, algunos se van a comportar de forma más polar o se van a comportar con una forma más apolar, van a ser más ácidos o más básicos. Para ver un poquito esto, acá tenemos los 20 aminoácidos, toda la estructura química de cada uno de estos 20 aminoácidos, donde el grupo R está sombreado de color rosado. Vamos a ver, en el caso de la glicina, el grupo R es muy sencillo y es muy pequeño, solamente está representado por un hidrógeno. Vamos a ver, por ejemplo, acá en el grupo de los aminoácidos aromáticos, el grupo R tiene la característica de que tienen anillos, están conformados por anillos. Vamos a ver, por ejemplo, acá la arginina tiene una cadena bastante larga, ¿no? Y además tiene más nitrógeno. Entonces podemos decir que algunos son más complejos, tienen una estructura más grande, y otros son muy sencillos, como es el caso de la glicina o, por ejemplo, la alanina. También tenemos algunos otros que tienen en su grupo R el azufre, ven acá. En el caso de la metionina tiene azufre y en el caso de la cisteína también tiene algo de azufre. Esto es importante porque después va a permitir ciertas uniones entre ellos. Bueno, entonces dijimos que tenemos 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza que se van a ir combinando para formar las proteínas. Y esta combinación va a estar regulada por el código genético, es decir, por el ADN. Recuerden que el ADN está dentro del núcleo de la célula, no puede salir del núcleo. Entonces, ahí es donde aparece el ARN que se va a acoplar, se va a pegar a un segmento de este ADN para copiar un segmento. Una vez que el ARN copia, ese segmento sale del núcleo y se dirige hacia el citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula va a dirigirse directamente al ribosoma, que es allí donde se van a sintetizar las proteínas, en el ribosoma. Es decir, se traduce esa información en el ribosoma y ahí es donde se van a ir ordenando todos los aminoácidos formando una larga cadena. De estos 20 aminoácidos que encontramos en la naturaleza, los podemos clasificar en esenciales cuando sí o sí los tenemos que incorporar a través de la alimentación, porque nuestro cuerpo no los puede producir de ninguna manera. Por eso son esenciales o también se los denomina indispensables. Son 9. Ahora vamos a ver cuáles son. Después tenemos otros aminoácidos que son no esenciales o también se los llama dispensables. ¿Por qué? Porque nuestro organismo sí los puede sintetizar a partir de estos que dijimos antes, de los esenciales. A través de un proceso que se llama transaminación se pueden transformar estos no esenciales. Es decir, son muy importantes también, siempre tienen que estar, pero no necesariamente se tienen que incorporar con los alimentos porque nuestro cuerpo sí los sabe producir. Después tenemos una tercera categoría que son los condicionalmente esenciales. También se los llama semiesenciales. Esto ocurre porque en ciertos casos, en algunas situaciones fisiológicas particulares o en algunas patologías, no se pueden producir estos aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, en el caso de recién nacidos, niños prematuros, algunos aminoácidos pasan a ser esenciales porque el organismo todavía no los puede sintetizar en la cantidad que se necesita, entonces pasan a ser esenciales. Acá vamos a ver diferenciados los esenciales y los no esenciales. Acá tenemos los 9 esenciales, que es muy importante también que los sepan: leucina, isoleucina, valina, histidina, triptófano, metionina, fenilalanina, treonina y lisina. También les voy a nombrar otro ejemplo de cuando un aminoácido es esencial, cuando un aminoácido no esencial se convierte en condicionalmente esencial. Por ejemplo, la fenilalanina
se va a transformar en tirosina normalmente. Es un proceso que ocurre, que todos lo podemos hacer, salvo una persona que tiene fenilcetonuria no puede generar este proceso de convertir fenilalanina en tirosina. Entonces, en ese caso, la tirosina va a pasar a ser un aminoácido esencial. En el caso solamente de los fenilcetonúricos, porque no lo pueden producir normalmente. Eso sería otro ejemplo de un aminoácido condicionalmente esencial. Bueno, estos 20 aminoácidos se van a ir uniendo formando largas cadenas y estas uniones se llaman uniones peptídicas o enlaces peptídicos. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos un aminoácido por este lado, aminoácido 1, que se une a un aminoácido 2. Se une el grupo carboxilo por un lado del aminoácido 1 con el grupo amino del aminoácido 2. Se van a unir y en la unión se va a formar una molécula de agua. Ven que acá dice OHH, es una molécula de agua, H2O, que se va a liberar y se va a perder en esta unión. Y acá podemos ver cómo queda conformado finalmente el enlace peptídico. Es decir, se une el grupo carboxilo por un lado con el grupo amino del otro. Y así se van uniendo sucesivamente formando largas cadenas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican las proteínas o los péptidos. Es decir, cuando tenemos menos de 50 aminoácidos que están unidos en una cadena, estamos hablando de péptidos. Ya cuando tenemos más de 50 aminoácidos en una cadena, estamos hablando de proteínas. Dentro de los péptidos los podemos clasificar en dipéptidos cuando solamente tenemos la unión de 2 aminoácidos, tenemos tripéptidos cuando se unen 3 aminoácidos, oligopéptidos cuando se unen entre 4 y 9 aminoácidos y polipéptidos cuando ya se unen más de 10 aminoácidos. Pero cuando tenemos cadenas que tienen más de 50 aminoácidos, ya estamos hablando de estructuras que son más complejas y estamos hablando de proteínas. ¿Y por qué a partir de 50 o 51 aminoácidos? ¿Por qué determinamos ese valor? Porque es a partir del descubrimiento de la insulina, que fue la primera proteína que se descubrió toda su secuencia completa, y es una proteína que tiene 51 aminoácidos. Acá pueden ver la insulina humana, que son 2 cadenas de aminoácidos que están unidas por puentes disulfuro y tienen en total 51 aminoácidos. Entonces se establece que aproximadamente a partir de 50 a 51 aminoácidos ya estamos hablando de proteínas. Si tiene menos, son péptidos. Bueno, como les estaba diciendo hace un rato, las estructuras de las proteínas son bastante complejas. Entonces, para poder estudiarlas, vamos a diferenciar en 4 niveles diferentes de estructura. Vamos a comenzar con la estructura primaria. La estructura primaria se refiere al orden en que están acomodados estos aminoácidos en la cadena. Ven acá que tenemos esta cadena, podría ser como un collar con muchas perlas. Bueno, según la secuencia o el ordenamiento de estos aminoácidos, esto, como dijimos, está determinado por el código genético o por el ADN. A esto nos referimos cuando hablamos de la estructura primaria, el orden secuencial de los aminoácidos. Acá podemos ver cómo se van uniendo a través de enlaces peptídicos distintos aminoácidos y van formando una cadena. Estos aminoácidos van a empezar a generar atracciones entre sí y van a pasar a tomar otra forma. Y ahí ya pasamos a la estructura secundaria. Ven que acá tenemos toda una cadena, pero a su vez entre ellos empiezan a generar como enlaces. Pueden ser, por ejemplo, puentes de hidrógeno o puentes de disulfuro, donde están estos puntitos. Acá también, ven que se van generando como fuerzas de atracción o de repulsión. Entonces, esta larga cadena, que era como un collar, empieza a tomar, por ejemplo, la forma de un rulo, como de un bucle. Esta forma se llama alfa hélice. También puede tomar esta forma que se llama lámina beta, que es como que va haciendo un zigzag, que es como una lámina y va formando como que sube y baja. Estas serían como 2 tipos de estructuras secundarias más conocidas: alfa hélice y lámina beta. También, si no es ninguna de estas dos, puede ser una disposición totalmente al azar. ¿Qué pasa cuando esta estructura secundaria a su vez empieza como a enrollarse en sí misma o a tomar otra disposición en el espacio? Empieza a tomar una estructura tridimensional, como vemos acá, esta proteína que se ve acá de color azul.
es cuando se van agrupando estas distintas estructuras secundarias y ya pasan a tener otra estructura mucho más compleja, que es la estructura terciaria. Acá se van a agrupar algunos segmentos, tienen lámina beta, otros son alfa hélice, algunas tienen estructuras al azar, se van combinando y forman una estructura mucho más compleja, que es la estructura terciaria, y la podemos definir como la organización tridimensional de la estructura secundaria en el espacio. Y esta estructura es muy importante porque va a determinar la función de la proteína en el organismo. O sea, qué función va a cumplir esta proteína es gracias a esta estructura terciaria. Bueno, y ya pasando a la última de las estructuras, que es la estructura cuaternaria, es cuando tenemos la unión de varias subunidades. Pueden ser 2 o más subunidades. Cada subunidad es una cadena que tuvo la estructura primaria, estructura secundaria y terciaria, y luego se agrupan. En este caso vemos el ejemplo de la hemoglobina, que son 4 subunidades que se van a unir. Cada una de las subunidades está representada en un color diferente. Entonces vamos a decir que siempre surge de 2 o más subunidades de cadenas polipeptídicas. No necesariamente siempre las proteínas van a llegar a esta estructura cuaternaria. Hay algunas proteínas que se quedan solamente en la estructura terciaria. Por ejemplo, la mioglobina, que también transporta oxígeno, pero a nivel de los músculos, solamente se queda con la estructura terciaria y no se agrupa con otras subunidades. Pero bueno, esto ya sería como la estructura más compleja, la estructura cuaternaria. Bueno, acá les puse este gráfico que me parece que está bastante resumido todo lo que estuvimos viendo recién, ya que podemos ver cómo va pasando desde la estructura primaria y se va complejizando. En la estructura primaria vemos el ordenamiento en una cadena lineal de todos los aminoácidos que se van ordenando. Estos aminoácidos a su vez van a empezar a tomar una forma que puede ser alfa hélice o lámina beta, o si no es ninguna de estas dos puede ser una estructura al azar. Y a su vez, cuando estas se empiezan a combinar, van a tomar una estructura que es un poco más compleja, una estructura tridimensional, que se llama estructura terciaria. Y cuando combinamos varias de estas cadenas con estructura terciaria, se van a ir agrupando 2 o más, ya pasamos a tener esta estructura cuaternaria. Bueno, terminando entonces con el tema de las estructuras, vamos a hablar un poco de qué es la desnaturalización proteica, que también está relacionado con esto que veníamos hablando recién. La desnaturalización se va a producir cuando exponemos las proteínas a ciertos agentes, que puede ser el calor, los ácidos, el alcohol, pueden ser también presiones muy extremas o fríos muy intensos repetidos. Estos agentes van a generar que se rompan ciertas uniones de las proteínas, y estas proteínas se van a empezar a desenrollar, van a empezar a perder su forma. Por ejemplo, cuando nosotros sometemos a las proteínas del huevo, los sometemos a calor, se produce un proceso de desnaturalización, porque se va a perder la forma de estas proteínas, se van a coagular y se van a cocinar. Y este proceso ya es irreversible. Cuando el cambio es tan profundo, no se puede volver atrás. Hay algunos otros procesos de desnaturalización proteica que pueden ser reversibles cuando el cambio es muy leve, cuando se genera una pequeña modificación. Por ejemplo, cuando nos planchamos el pelo, las personas que tienen rulos o que tienen bucles se planchan, es decir, exponen las proteínas del pelo al calor, se va a generar una desnaturalización, pero que es muy leve. Se van a romper algunas estructuras, algunos enlaces, pero luego vuelve a retomar su forma original. En el caso de la cocción de las proteínas, ya cuando se somete a un calor tan intenso durante mucho tiempo, ya no hay vuelta atrás. Entonces tenemos desnaturalización que puede ser reversible o irreversible. Como resultado, lo que va a pasar con las proteínas es que, como dijimos, van a perder su forma, su estructura tridimensional se va a perder, porque se van a empezar a desenrollar estas estructuras, y fundamentalmente va a perder la función esa proteína. Ya no las proteínas que formaban parte del huevo ya no van a poder cumplir su función porque ya están desnaturalizadas.
Esto también lo podemos ver a nivel del organismo, que es muy peligroso cuando, por ejemplo, se sube la temperatura cuando hay una temperatura muy elevada durante mucho tiempo, también hay riesgo de desnaturalización de ciertas proteínas en la sangre. O cuando cambia levemente el pH de la sangre, también se puede producir una desnaturalización de las proteínas. Por eso el pH siempre tiene que ser el mismo, no se puede modificar. Bueno, y como para finalizar, vamos a repasar esto que dijimos. Como el proceso de desnaturalización va a hacer que se pierdan las estructuras cuaternaria, la estructura terciaria y la secundaria, porque se van a romper estos enlaces, pero lo que no va a cambiar y lo que sí se va a mantener siempre es la estructura primaria, que es el orden de cómo están acomodados estos aminoácidos en la cadena. Esto se mantiene. Por lo tanto, cuando cocinamos las proteínas, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo recién del caso del huevo, no va a perder el valor nutricional. Al contrario, esta desnaturalización o cocción de estas proteínas va a facilitar luego el proceso de digestión. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las proteínas. ¿Cómo las podemos clasificar? Como ya dijimos, existen miles y miles de proteínas diferentes y las podemos clasificar de diferente manera. Una de las clasificaciones es según la organización tridimensional. Tenemos en primer lugar las proteínas de tipo globulares, que estas van a tener una conformación más de tipo esférica. No hay un eje, o sea, no son rectilíneas, como por ejemplo la mioglobina que vemos acá. Tienen algunos segmentos, alfa hélice, por ejemplo, o algunas partes que puede ser al azar, pero no tiene un eje que predomine. Luego tenemos a las proteínas fibrosas, que sí en este caso predomina un eje recto longitudinal. Por ejemplo, acá tenemos al colágeno, que sí ven que va tomando formas de fibrillas. Tienen un eje que predomina. Ahora vamos a ver otro tipo de clasificación. Podemos clasificar las proteínas según su estructura química y las separamos en homoproteínas o heteroproteínas. Las homoproteínas solamente están compuestas por aminoácidos, es decir, cuando las hidrolizamos, cuando rompemos todas sus uniones, solamente vamos a obtener aminoácidos, nada más. Algunos ejemplos pueden ser albúminas, gluteninas y prolaminas que están presentes en el gluten, albuminoides o escleroproteínas. Tenemos algunos otros ejemplos más, pero estos serían como los más importantes. Luego tenemos las heteroproteínas, que son polipéptidos que contienen partes no proteicas. Es decir, cuando hidrolizamos todas sus uniones, vamos a obtener, por un lado, aminoácidos, pero también vamos a obtener otras sustancias que no son proteínas. ¿Y cuáles son los ejemplos? Tenemos nucleoproteínas, tenemos lipoproteínas, colesterol, HDL, LDL, fosfoproteínas que tienen fósforo, hemoproteínas, y hay muchos ejemplos más. Pero entonces las clasificamos en solamente las que contienen aminoácidos y las que además de aminoácidos tienen alguna otra estructura más no proteica. Ahora vamos a hablar un poquito de las funciones de las proteínas. Antes de continuar con las funciones, algo que quería destacar, que ya nombramos que las proteínas tienen una función estructural muy importante. Pero para que las proteínas puedan cumplir esta función estructural o plástica, tenemos que tener en nuestra alimentación un buen aporte de carbohidratos y de lípidos, porque si no, las proteínas van a pasar a cumplir una función energética. Y en realidad tenemos que priorizar la función estructural o todas las otras funciones que ahora vamos a ver. Entonces dijimos, la función plástica es una de las funciones principales porque se refiere a la síntesis de tejidos para el crecimiento o para la reposición. O sea, todas las células del organismo van a necesitar de las proteínas para poder multiplicarse y para poder mantenerse, y no solamente las proteínas que forman parte del tejido muscular, sino todas las tejidas del organismo. Y esto se debe principalmente, como ya dijimos, a la presencia de nitrógeno, que es lo que caracteriza justamente las proteínas. Tienen nitrógeno y permiten esta función plástica, que es algo que no pueden cumplir ni los carbohidratos ni los lípidos, porque no tienen nitrógeno. También tienen una función de regulación biológica. Es decir, forman parte
enzimas, proteínas transportadoras en el plasma, forman hormonas y receptores de membranas. Son diferentes moléculas, estructuras que van a permitir que todos los sistemas del organismo funcionen de forma adecuada. Por ejemplo, las enzimas van a acelerar ciertos procesos o ciertas reacciones químicas, las hormonas van a dar señales a algunos órganos para obtener ciertas respuestas y van a ir regulando todas las funciones biológicas del organismo para que funcione de forma correcta. También otra función muy importante que tienen las proteínas es lo que se llama función amortiguadora o función buffer también se llama. ¿Por qué? Porque van a ayudar a mantener el equilibrio ácido o base en los distintos líquidos del cuerpo. Esto porque se produce porque los aminoácidos, ciertos aminoácidos sobre todo, tienen esta capacidad de ganar o de perder electrones según se necesite y van a hacer que el pH no pase a ser ni demasiado ácido ni demasiado alcalino. También las proteínas van a tener una función muy importante en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque fabrican anticuerpos. Los anticuerpos van a ser estas sustancias que van a atacar a los diferentes antígenos que se presenten en nuestro organismo. Por eso es muy importante un adecuado aporte de proteínas para tener un sistema inmunológico que funcione correctamente. Y por último tenemos la función energética, porque como ya todos sabemos, las proteínas también aportan energía. Por cada gramo de proteína vamos a obtener 4 kilocalorías. Pero como dijimos, tratamos de evitar gastar las proteínas como una fuente energética y en ese caso vamos a priorizar el uso de carbohidratos y de grasas. Sobre todo porque tenemos también reservas de carbohidratos y de grasas en el organismo como para que nos suministren esta energía que necesitamos para todas las actividades. Si nuestro organismo comienza a utilizar las proteínas como fuente energética, va a empezar a consumir todas las proteínas de la sangre, luego va a empezar a consumir proteínas del músculo y también proteínas del hígado. Entonces, tenemos que tratar de evitar que las proteínas cumplan esta función energética. Bueno, ahora vamos a continuar analizando cuáles son los alimentos fuentes de proteína. Los podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los alimentos de origen animal y los de origen vegetal. Los de origen animal se caracterizan porque tienen todos los aminoácidos esenciales y lo tienen en grandes cantidades. Por eso se los denominan alimentos, proteínas de alto valor biológico. En cambio, los alimentos de origen vegetal, que son fuentes de proteína, también tienen los aminoácidos esenciales, pero van a tener uno o dos de estos aminoácidos que se va a encontrar como por debajo del nivel necesario, del nivel que necesitamos para sintetizar las proteínas. Es por eso que las personas que consumen solamente alimentos de origen vegetal tienen que realizar una complementación proteica, es decir, consumir algunos alimentos que tienen ciertos tipos de aminoácidos en grandes cantidades y otros alimentos que tienen otros aminoácidos en grandes cantidades como para complementarlos. Este cuadrito lo van a encontrar también en el libro de fundamentos. Vamos a ir viendo cuáles son los que tienen más contenido de proteínas. Son los que tienen más de 18 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento. Tenemos, en el caso de los de origen animal, son las carnes, todas las carnes, ya sea de pollo, pescado, cerdo, carne de vaca y los quesos. Y también encontramos dentro de los de origen vegetal a las legumbres y a las frutas secas. Tienen un alto contenido de proteínas cada 100 gramos. Luego tenemos en la segunda fila los alimentos que tienen entre 10 y 18 gramos de proteínas cada 100 de alimentos. Por ejemplo, dentro de los de origen animal tenemos al huevo y dentro de lo que son los de origen vegetal, por ejemplo, al arroz, los fideos y los cereales. Luego tenemos a los que menos contenido de proteínas tienen menos de 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimentos. Tenemos los de origen animal, por ejemplo, la leche y el yogur y obviamente los vegetales y las frutas que tienen proteínas pero en mucho menor cantidad. Este cuadrito, como les dije, lo van a encontrar también en el libro. Y lo que sí les recuerdo, que se denominan
proteínas de alto valor biológico a las de origen animal y proteínas de bajo valor biológico a las de origen vegetal, porque generalmente les falta o tienen uno o dos de estos aminoácidos esenciales, los tienen como por debajo de lo que se necesita para generar nuevas proteínas. Ahora vamos a ver todo el proceso de digestión de las proteínas, así que presten atención a todas las enzimas que intervienen y dónde actúa cada una de ellas. ¿Por qué se genera, por qué es tan necesario todo este proceso de digestión de las proteínas? Porque necesitan ser digeridas y descompuestas en aminoácidos para que luego puedan ser absorbidas y transportadas a las células para que cumplan allí su función. Bueno, para comenzar a hablar de la digestión, también tenemos que nombrar que, sobre todo en el caso de las proteínas, es muy importante todo el proceso previo, todo el proceso de preparación y cocción. Porque la digestión química o mecánica de las proteínas va a comenzar con la preparación y la cocción de los alimentos. Como decíamos hace un rato, cuando sometemos a las proteínas al calor, se van a desnaturalizar. Y esto va a favorecer, luego va a facilitar todo el proceso de digestión. Las estructuras que se van a afectar principalmente son las estructuras cuaternaria, terciaria y la secundaria, pero no se va a afectar la estructura primaria. Sobre todo cuando aplicamos calor, cuando cocinamos las proteínas o por ejemplo aplicamos algún tipo de ácido. ¿Qué ocurre a nivel de la boca? Los alimentos se mastican, se rompen y se humedecen con la saliva. Ahí se va formando lo que se llama el bolo alimenticio. Se incrementa la superficie de la proteína para que tenga una digestión más eficaz. Por eso es importante masticar y rompiendo todo en fragmentos más pequeños. Pero no hay digestión enzimática en la boca, es decir, no tenemos enzimas proteolíticas en la boca que puedan ir rompiendo estos enlaces peptídicos. Todavía no hay acción de enzimas. Bueno, y pasamos al estómago. Acá sí hay una acción enzimática muy importante y también tenemos el ácido clorhídrico, tiene una función esencial para la digestión de las proteínas. ¿Por qué? El ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte que va a tener dos funciones principalmente. En primer lugar, va a hidrolizar las fibras colagenasas, por esto que es tan fuerte este ácido, va a empezar a romper, hidrolizar estas uniones y desnaturalizar todas las proteínas. En segundo lugar, una función muy importante que tiene es que va a activar al pepsinógeno. El pepsinógeno es una proenzima, se produce en las células del intestino, pero se va a sintetizar primero en forma inactiva. Se necesita de un pH muy ácido, el pH óptimo está entre 1,6 y 3,2 para que el pepsinógeno se active y se transforme en pepsina, que es la enzima activa. Esta pepsina es una endopeptidasa. ¿Qué quiere decir? Que va a romper los enlaces peptídicos, pero que están dentro de la cadena, no los extremos, sino que va a ir rompiendo la cadena de aminoácidos en fragmentos más pequeños. Estómago y se dirige hacia el intestino delgado, otra vez se va a inactivar porque en el intestino delgado el pH ya no es tan ácido como dentro del estómago, entonces su acción allí va a disminuir. En el intestino delgado entonces van a aparecer otras enzimas que tienen una función también muy importante. Tenemos enzimas del páncreas o enzimas pancreáticas y enzimas intestinales. Acá tenemos detalladas las enzimas pancreáticas. Estas enzimas van a ser secretadas por las células acinares del páncreas, pero en una forma inactiva, en forma de proenzimas o zimógenos. Porque imagínense que si el páncreas produce estas enzimas y ya empiezan su actividad dentro del páncreas, podría ser muy peligroso porque podría empezar a hidrolizar directamente las enzimas pancreáticas, que esto sería muy peligroso. Entonces viajan inactivas hasta que llegan a su lugar, que es el intestino delgado, y allí sí se van a activar. ¿Cómo es este proceso de activación? ¿Cómo pasan de ser proenzimas a enzimas? Veamos, primero tenemos el tripsinógeno, que es una proenzima que no está activa todavía, y se va a convertir en tripsina por la acción de esta enzima que se llama enteroquinasa. Es decir, la enteroquinasa activa al tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Una vez que la tripsina ya está activa, es la enzima que va a permitir la activación de todas las demás. O sea, se van a ir activando como en forma de cadena. Es una reacción como
autocatalítica que se van a ir activando todas las enzimas que sigan. Por ejemplo, el quimiotripsinógeno se va a activar a través de la tripsina en quimiotripsina. La proelastasa se va a activar también a través de la tripsina en elastasa. Y las procarboxipeptidasas se van a activar también gracias a la tripsina en carboxipeptidasas. Y a su vez, estas enzimas las podemos clasificar en endopeptidasas y exopeptidasas. ¿Qué quiere decir? Las primeras tres, tripsina, quimiotripsina y elastasa, son endopeptidasas, como la que vimos anteriormente. Van a ir rompiendo las uniones, los enlaces peptídicos que están dentro de la cadena, la larga cadena de aminoácidos, van a ir rompiendo las uniones que están por dentro y van a ir formando fragmentos más pequeños. En cambio, las carboxipeptidasas son exopeptidasas, quiere decir que van a ir rompiendo los extremos terminales, van atacando desde afuera hacia adentro. Por eso se requieren las acciones conjuntas de todas estas enzimas. Bueno, pasando de esta parte del intestino delgado, llegamos específicamente a lo que es el ribete en cepillo, que también se encuentra en el intestino delgado. Pero allí, específicamente en el ribete en cepillo, vamos a encontrar las aminopeptidasas, que también son exopeptidasas, es decir, van rompiendo los extremos terminales desde afuera hacia adentro. Bueno, y como resultado final de todo este proceso, de toda la acción de todas estas enzimas, vamos a obtener dipéptidos, tripéptidos, que la mayoría en realidad de los dipéptidos y tripéptidos van a ser atacados por las aminopeptidasas, pero como resultado final siempre van a quedar dipéptidos, tripéptidos y obviamente aminoácidos simples o aminoácidos libres que van a quedar liberados en todo el lumen intestinal. Entonces, acá tenemos una imagen de cómo pasan al enterocito. Es decir, el enterocito, que es la célula del intestino, va a poder absorber tanto los aminoácidos simples como también va a poder absorber dipéptidos y tripéptidos. El mecanismo de absorción va a ser principalmente transporte activo, donde se requiere energía a través de transportadores dependientes de sodio. También se va a dar un proceso de absorción a través de difusión facilitada por transportadores no dependientes de sodio. Y una vez que llegan al enterocito, ahí van a ser utilizados por el mismo enterocito, y si no, van a pasar directamente a la sangre, al sistema porta, y se van a dirigir ya sea al hígado o se van a dirigir a distintos órganos o tejidos donde se necesitan en ese momento. Bueno, hasta acá llegamos con el proceso de digestión de todas las proteínas. Vamos a nombrar de forma muy breve algo que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. No vamos a ver todo el proceso de metabolismo, que es muy complejo. En Nutrición 1 no vemos esto, pero para que sí vayan teniendo una idea qué pasa una vez que se digieren todas las proteínas. Es decir, los aminoácidos no son almacenados, no tenemos depósitos de aminoácidos. Entonces, una vez que son absorbidos, pueden seguir dos caminos. En primer lugar, van a ser incorporados a la síntesis de nuevas proteínas. Este proceso de sintetizar o de fabricar nuevas proteínas se llama anabolismo. Y acá vamos a describir algo que es muy importante, que es este concepto de pool de aminoácidos. No sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar, pero cuando hablamos de pool de aminoácidos o reserva, podríamos decir, de aminoácidos, es una pequeña cantidad de aminoácidos que quedan circulando en la sangre durante un tiempo determinado. Aproximadamente se calcula que puede ser 24 o 36 horas. Es decir, se absorben estos aminoácidos y van a pasar a formar parte de este pool, que quedan ahí suspendidos hasta que sean utilizados. Pero no tenemos grandes reservas, duran muy pocas horas. Entonces este pool va a estar conformado por estos aminoácidos que se obtienen a través de la digestión de los alimentos, y también puede ser alimentado este pool de aminoácidos por ciertos aminoácidos que se van reciclando de otras proteínas que se van degradando y también aportan a este pool. Pero como les digo, es una reserva momentánea.
Y es muy importante que en este pool de aminoácidos siempre estén presentes los 20 aminoácidos que estuvimos viendo en principio. Porque para sintetizar una nueva proteína, sí o sí se necesita que estén estos 20 aminoácidos. Es como la regla del todo o nada. Tienen que estar los 20, si no, no se sintetiza ninguna proteína nueva. O todo o nada. Bueno, dijimos entonces, uno de los caminos es la producción de nuevas proteínas que se llama anabolismo, y el segundo camino es que estos aminoácidos pueden ser degradados por un proceso que se llama catabolismo. Durante este proceso de catabolismo se van a producir, podríamos decir, dos compuestos. Unos compuestos que contienen nitrógeno, se produce amoníaco, que es NH3, y urea, y se va a eliminar esta urea a través principalmente de la orina, también puede ser del sudor y en la materia fecal. Y también los compuestos que resultan de este catabolismo, hay compuestos que no tienen nitrógeno, que son los alfa-cetoácidos, que van a permitir la formación de nueva glucosa o cuerpos cetónicos para generar energía. Bueno, y como para finalizar esto, vamos a nombrar brevemente algunos otros compuestos nitrogenados pero no proteicos, es decir, son sustancias que se encuentran en el organismo que también tienen nitrógeno, pero no las podemos considerar como proteínas. Como dijimos recién, el primer caso es la urea, que se produce por este proceso de desaminación, cuando se produce la degradación de estos aminoácidos que no se utilizan, se van a degradar por este proceso de desaminación y se eliminan. Esta urea se va a excretar a través de orina, materia fecal, y también se puede excretar un poco por el sudor. Purinas. Purinas son bases nitrogenadas que las encontramos en los ácidos nucleicos, y luego de toda su degradación como producto final vamos a obtener el ácido úrico, que también se va a eliminar por orina. Y como último de los compuestos tenemos a la creatina. La creatina es una sustancia que se va a fabricar principalmente en hígado y en riñón, y es utilizada por los músculos. Cuando se degrada se va a formar la creatinina, que también se va a eliminar por orina. Es un compuesto, entonces, como dijimos, que tiene nitrógeno, pero no es una proteína. O sea, la creatinina se parece mucho a un aminoácido, pero no es un aminoácido. Así que bueno, con esto finalizamos la clase teórica de proteínas. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, nos pueden escribir a los foros, y recuerden que luego de leer los libros y de ver la clase, tienen un cuestionario disponible para que lo puedan completar. Así que nada más, un beso grande, nos vemos.